amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde la ciudad de Valledupar, Colombia, desde la tierra del vallenato cristiano, del vallenato que ama al Señor. Les habla su amigo y pastor Ciro Antonio Santiago López del Ministerio Cejes, Centro Evangelístico Jesús es el Señor. Y bueno, vamos a compartir, a seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios nos ha estado pues hablando a través del Evangelio de San Juan, y en esta hora vamos a continuar el estudio que venimos haciendo de este hermoso Evangelio. Ya hemos llegado al capítulo 7 y en esta hora vamos a compartir el verso 31 al 38. Juan capítulo 8, verso 31 al verso 38. Te voy a invitar, tú que me ves en este momento, a que tomes la Biblia y a que sigas conmigo con mucho amor, con mucha reverencia y mucho detenimiento la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta hora, y te invito a que allí donde tú estás entres en unidad conmigo, entres en comunión con el Espíritu Santo, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora y que sea Él revelando los secretos muy guardados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, Dios, todos los que estamos sintonizados en este momento, en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Dios, que nos ayudes y que, amado Dios, traigas revelación, iluminación, Señor. Traigas, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu soplo sobre nosotros, Señor, y nos reveles hoy tu palabra. Espíritu Santo, que seas tú y no yo, que seas tú en mí, tú a través de mí, enseñándome y enseñando también a la iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. A todos los que están sintonizados en este momento, Señor, la palabra llegue a lo profundo del corazón, y el que esté enfermo comience a recibir sanidad, el que esté atado por el diablo comience a recibir libertad en el nombre de Jesús de Nazaret, que los ciegos comiencen a ver, los sordos a oír, los mudos a hablar, los paralíticos comiencen a levantarse en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo. Y también, Señor, haya un rompimiento en el área económica para tu pueblo, para tu iglesia, milagro financiero, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú también quieres vernos bien, Señor. Aún tu palabra dice, Dios, que tus pensamientos son pensamientos de bien para nosotros, de bendición, y tú quieres que estemos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Así que hoy, Señor, decreto cielos abiertos sobre todos los que oyen, Señor, y ven este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Libertad, Dios, en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu. En el entorno haya libertad en el nombre de Jesús, y las bendiciones del reino desciendan, Padre, para todo tu pueblo y para todo el que oye, ve y Señor, y está sintonizado en este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos entonces rápidamente a la palabra del Señor. Juan capítulo 8, del verso 31 al verso 38. Y vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo, dijo el Señor, lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén.
y amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que me encanta de Jesucristo es que a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades que tuvo en su tiempo de ministerio, a pesar de las oposiciones que tuvo en su ministerio, cuando él predicaba, él nunca dejó de hacerlo, nunca dejó de predicar la palabra que Dios le había mandado a revelar al ser humano, porque él entendía algo, que muchos iban a rechazar la palabra, pero también que muchos iban a aceptar lo que él estaba predicando. Y dentro de esa multitud que había, que lo escuchaba, hubo una parte que puso su fe en Cristo. Y me encanta cuando estudiamos esta palabra, porque vemos aquí que a los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, Dios nos da 3 promesas, una triple promesa, amada iglesia. Ahora, lo importante, ya vamos a ver las 3 promesas que Dios nos da. Lo importante no solo es creer en el Señor Jesucristo, sino permanecer en esa fe. Y para permanecer en la fe, amada iglesia, hay que conocer, amar, abrazar las enseñanzas de Cristo. Porque Él dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así que no solamente, vuelvo a repetir, es creer, necesitamos permanecer firmes en lo que el Señor dice, permanecer firmes en las enseñanzas de Cristo, amar esas enseñanzas y vivir tomados, agarrados de esas enseñanzas. Así que entonces vamos a mirar las 3 cosas que el Señor les promete a los que ponen su fe en Él. La primera es, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue, que hace, que vive las enseñanzas de un maestro. En este caso, nosotros como cristianos seguimos las enseñanzas de Cristo, o al menos debemos seguir las enseñanzas de Cristo si verdaderamente nosotros nos creemos discípulos del Señor. Porque no puede ser nadie discípulo de Cristo viviendo fuera de los parámetros establecidos por Él, fuera del evangelio establecido por Cristo. No, los discípulos tenemos que vivir obedeciendo lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, aquí hay una pregunta que yo debemos hacernos todos. ¿Será que el Señor tenía cierta duda de lo genuino que era la fe de aquellas personas que en su momento lo siguieron? Ahora, si nosotros queremos demostrar que verdaderamente somos discípulos de Cristo, nosotros tenemos que perseverar en la fe. Nosotros no podemos menguar en la fe. Nosotros no podemos, amada iglesia, dejarnos robar nuestra fe. Estamos, es cierto, viviendo un momento muy difícil hoy para la iglesia, porque el enemigo ha querido destruir la iglesia, pero nuestra fe debe fortalecerse en la palabra de Dios, en el evangelio de Jesucristo. Y hoy más que nunca debemos permanecer en la palabra, entendiendo que todo esto que está pasando en el mundo, este ataque tan terrible que el enemigo está ejecutando sobre la iglesia, nos muestra que la venida de Cristo está cerca. Así que si somos verdaderamente discípulos, debemos permanecer en la fe, en la palabra, porque Cristo viene y viene pronto, amada iglesia. Y lo segundo que vemos aquí es conocerán la verdad. Conocer la verdad, creer en Cristo. Escúchame, es el primer paso hacia el verdadero conocimiento espiritual, amada iglesia. Estas personas habían dado su primer paso, pero les quedaba mucho por delante. Para crecer en el conocimiento de la verdad, amada iglesia, tenemos nosotros que perseverar en la palabra del Señor.
tenemos que perseverar en el conocimiento de la verdad. Tenemos que, amada iglesia, entender que este camino no es un camino instantáneo, es un camino, escúchame bien, que tiene mucho por recorrer, amada iglesia, y el resultado no es un resultado instantáneo. Hay un proceso en este camino hacia el cielo que nosotros debemos vivir, amada iglesia. Y qué lindo es eso, que cuando llegamos a Cristo, nuestros ojos espirituales son iluminados y comenzamos a verdaderamente a conocer la verdad. Antes conocíamos algo, pero lo que conocíamos de Dios era más cosas de hombres que la verdad que está estipulada en la palabra de Dios. Yo, que fui y con todo respeto lo digo, un buen católico romano, sacristán, campanero, estuve en las puertas del seminario, amada iglesia, fui acólito, fui José en vivo en los diciembres, hice todo, fui un buen católico romano, pero no conocía la verdad. Un día tuve un encuentro con Cristo y Él abrió mis ojos y pude conocer la verdad y saber que muchas de las cosas que había aprendido no estaban de acuerdo a la palabra del Señor, y ahora camino o trato de caminar en la palabra del Señor. Lo tercero que Dios nos da aquí es disfrutarán la libertad espiritual, amada iglesia. Porque uno de los propósitos del Evangelio es concederle al ser humano una libertad espiritual, amada iglesia. Libertad del pecado, libertad de la ignorancia, libertad de Satanás, amada iglesia, porque la libertad espiritual no viene por medio de una experiencia, por dramática que sea esta experiencia, amada iglesia, sino por la perseverancia, por la constancia en el aprendizaje de la palabra. Por eso hay que hacer el devocional todos los días, por eso hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que estar conectado con la palabra de Dios para que entonces podamos disfrutar de la verdad espiritual que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Y reflexionemos aquí, amada iglesia. Es muy triste ver a personas que empiezan ese proceso de fe, de caminar con el Señor, pero muchas veces se quedan a medio camino. En vez de perseverar, se desaniman, vuelven atrás, lejos de disfrutar de una libertad espiritual. Estas personas quedan, amada iglesia, atrapadas por las cadenas del diablo, por las cadenas del pecado, por las cadenas de la ignorancia, por las cadenas de Satanás, amada iglesia. Y este es un problema que mucha gente tiene, que se desaniman fácil en vez de perseverar. Ahora el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este problema de disminuir la fe en el entusiasmo espiritual lo vivió mucho la iglesia de los Gálatas. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 9, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando alguien retrocede, alguien deja el camino del Señor, vuelve a la esclavitud espiritual. Satanás lo atrapa, amada iglesia. Y aún Jesús dijo que cuando es echado fuera el demonio, la casa queda barrida, la casa queda limpia, pero ese demonio que salió de la casa va y busca 7 demonios más, vuelve y entra a la casa, y el estado postrero es peor que el primero. Además, la Biblia también nos dice que es mejor no conocer que conocer a Dios y apartarnos de Él. Así que muchos que se han alejado, se les ha empeorado su situación. Es mejor perseverar, caminar firme con el Señor, porque al final el reino de los cielos nos espera. Ahora, nosotros debemos tener
mucho cuidado con la advertencia que nos habla el escritor de Hebreos en el capítulo 6, capítulo 4 al 8. Escúchame bien, amada iglesia, amado hermano, amado amigo que me ves y me escuchas en este momento. Dice entonces Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8, porque es imposible, escúchame amada iglesia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser quemada, y su fin es el ser destruida, quemada, amada iglesia. En el primer siglo, un pagano que hiciera o que se hiciera cristiano y luego volviera al paganismo, amada iglesia, se apartaba completamente de la iglesia. Pero para los judíos que se convertían al Señor, y si ellos decidían volver al judaísmo, la separación era menos obvia, porque su forma de vida permanecía relativamente sin cambio, pero al apartarse deliberadamente de Cristo, escúchame bien esto, al apartarse deliberadamente de Cristo, se separaban del perdón de Dios. Y eso es lo que le sucede a la gente, que comienza a caminar con Cristo, pero de un momento a otro se retiran, se salen, dejan el camino del Señor. Quiere decir que pierden el perdón de Dios. Pero los que perseveran en la fe, estos, amada iglesia, Dios los considera como verdaderos santos. Los que persisten en rechazar a Cristo son unos incrédulos. No les importa lo bueno, amada iglesia, que es caminar con el Señor, y comienzan a comportarse de la manera equivocada, contraria a la palabra de Dios. Es mejor caminar con dificultades con Cristo que caminar libremente en la senda de Satanás, que nos va a llevar al infierno. Ahora el verso 6, amada iglesia, señala el peligro de los obreros cristianos que retomaban al judaísmo y que por lo tanto cometían apostasía. Aquel que se aparta del camino del Señor es un apóstata, está negando la fe. Hoy algunos aplican este versículo 6 a los creyentes superficiales que renuncian al cristianismo, o a incrédulos que están a punto de apropiarse de la salvación y luego se apartan. Pero sea como sea, amada iglesia, todo el que rechaza a Cristo no es salvo, no irá al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió una vez y para siempre, amada iglesia, y Cristo no va a ser crucificado de nuevo, amada iglesia. Escúchame, mira, y te digo algo, aparte de la cruz, escúchame bien, aparte de la cruz no hay otra manera posible de ser salvo. Esto no es por obras, esto no es por asistir a la iglesia, esto no es por andar caminando en alguna religión que te vas a ir para el cielo, esto es por creer en Jesús y permanecer en sus caminos, en su enseñanza, amada iglesia. Y el Señor nos advierte contra la dureza del corazón que había en algunos de sus discípulos, amada iglesia, y que hacía inconcebible el arrepentimiento para ellos. En el verso 7 y verso 8 dice que la tierra produce buen fruto y la tierra recibe su cuidado esmerado, amada iglesia. Pero la tierra, escúchame bien, esa que produce buen fruto, Dios la va a cuidar, Dios la va a regar, Dios le va a ayudar a ser productiva. En este caso, los cristianos que persisten en caminar con el Señor,
Dios les va a ayudar, Dios va a mandar su espíritu, Dios les va a dar fuerza, Dios les va a dar unción, Dios va a derramar su gloria sobre ellos, y aunque tropiecen y caigan, se van a levantar con mayor fuerza hasta cruzar la meta en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero aquella tierra que decide cerrar su boca para no dar buen fruto, esa tierra será quemada, será destruida. Amada iglesia, será echada al lago de fuego que arde con azufre. Escúchame, una vida cristiana no productiva cae bajo la maldición de Dios. Un hombre o una mujer que viven una vida cristiana no productiva van a caer en la condenación de Dios. Y te digo, no somos salvos por obras, no somos salvos por la buena conducta que tengamos, amada iglesia. Y si hacemos obras y si nos portamos bien, ese debe ser el resultado de nuestra fe, de nuestro amor al Señor. Porque eso la gente debe verlo en nosotros, amada iglesia. Ahora, no todos los que estaban escuchando al Señor, escúchame bien, en ese momento eran verdaderos creyentes. Por eso un grupo de judíos respondió diciéndole al Señor con más que un poco de orgullo espiritual, con un orgullo nacionalista. Le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira, si no fuera algo tan triste, esto daría para reírse. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento la nación judía estaba bajo el yugo de Roma. Quiere decir que eran esclavos de Roma. Y tenían un rey, amada iglesia, que era un Herodiano. Así que precisamente ellos no eran libres, amada iglesia. Pero lo peor de todo era que eran esclavos espiritualmente. Amada iglesia, y Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios, el Dios de Israel, sacó a la nación judía de la esclavitud de Egipto. Pero, amada iglesia, ellos siguieron siendo esclavos del pecado. Muchas veces salimos del mundo, llegamos a la iglesia, pero seguimos siendo esclavos del pecado, y eso no le agrada a Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso es lo que dice la palabra. Pero mucha gente no quiere conocer la verdad y prefieren vivir en esclavitud, pecando, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Fue por eso, amada iglesia, por esa esclavitud, que ellos perdieron el control de la tierra prometida. Por la esclavitud espiritual, por la esclavitud del pecado, amada iglesia. Ellos cayeron bajo el control en aquel tiempo de 4 potencias mundiales, amada iglesia. La primera potencia fue Babilonia. La segunda potencia, el imperio medo-persa. La tercera, el imperio griego. Y la cuarta, que fueron cuando Israel, la nación, fue prácticamente destruida y fueron todos desplazados, fue el imperio romano. Tanto que 70 años después de Cristo el templo es destruido y la nación de Israel queda esparcida por todo el mundo sin un territorio. Lo perdieron todo, amada iglesia, por el pecado. Y el Señor les advierte que de no arrepentirse perderían aún el privilegio de vivir en la tierra prometida. Porque la palabra dice en el verso 35: el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo. Y vuelvo a repetirte, ellos perdieron la tierra prometida. ¿Por qué? Por la esclavitud espiritual, por el pecado, amada iglesia. Mira, deja de pecar, corrige tu vida, porque puedes perder todo lo que Dios te ha dado y aún lo que Dios tiene para ti, amada iglesia. No es tan difícil si te humillas ante el Señor, si le pides perdón a Dios. Él te va a restaurar, Él te va a ayudar, Él te va a cambiar, Él te va a dar las fuerzas para vencer, te lo digo yo, amada iglesia. Y el Señor concluye diciendo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres.
Esto me muestra a mí el amor de Dios por el ser humano, la compasión de Dios por el ser humano, amada iglesia. Y el Señor le siguió hablando. ¿Sabes por qué? Porque Él tenía la esperanza de que lo escucharan, de que la palabra penetrara sus corazones. Él seguía tratando de ganar sus almas, amada iglesia. Y amado pastor que me escuchas, mi líder, te lo he dicho en todas estas predicaciones, no importa cuánta gente te rechace, sigue predicando, porque algunos de ellos pueden ser tocados por el Señor y venir a Cristo, amada iglesia. Ahora el Señor sacó a la luz a uno de los más íntimos pensamientos de ellos, amada iglesia, en un intento de hacerles recapacitar. Y una de las cosas que Jesús hizo fue reconocer que verdaderamente ellos eran descendientes físicos de Abraham, pero les confrontó diciendo: aunque ustedes son realmente hijos de Abraham en la carne, ustedes procuran matarme, les dijo el Señor. Actuó aquí como lo haría más adelante, queriendo salvar a Judas Iscariote, amada iglesia, de lo que trataba de hacer, o sea, de traicionarlo. Pero ¿por qué los judíos odiaban tanto a Cristo? El Señor señala dos razones importantes. La primera razón, amada iglesia, que el Señor les dijo: ustedes me odian, ustedes me rechazan, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos estaban tan interesados en el pecado que no querían escuchar la voz de Dios en la persona de Cristo. Mire, eso es lamentable hoy. Y no nos sentimos orgullosos los pastores de ver gente que no quiere escuchar la palabra de Dios porque le interesa más andar en el pecado. Pero nosotros seguiremos predicando, seguiremos exhortando, seguiremos llamando a la iglesia a la santidad, a la pureza, a la integridad, porque nosotros predicamos el reino, amada iglesia, y el reino dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejen el pecado, conviértanse realmente al Señor. Abran el corazón a la palabra para que ella entre, para que ella te lleve a una fe genuina. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír la palabra del Señor, pero no tanto oír con estos oídos, sino con los oídos espirituales, amada iglesia. Y lo segundo que dice el Señor aquí es: vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Mira, con mucho dolor el Señor Jesús dijo esto. ¿Por qué? Porque los judíos hacían todo lo opuesto a Cristo. Cristo obedecía a su Padre Celestial, mientras que los judíos obedecían a su padre Satanás. Amada iglesia, Cristo hacía lo que veía hacer al Padre. Los judíos también lo hacían, pero no lo que veían hacer a Dios, sino lo que el diablo les decía que hicieran. Amada iglesia, ¿cuántas veces nos hemos dejado tentar por Satanás y hemos hecho cosas terribles? Te invito a que reacciones y recapacites y abraces la doctrina de Cristo y comiences a caminar como el Señor lo ha dicho. Y quiero concluir con esta reflexión. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, ¿qué dicen de nosotros? ¿Estamos disfrutando de una verdadera libertad espiritual o seguimos esclavos del pecado, amada iglesia? ¿Seguimos esclavos de los malos pensamientos, de las malas actitudes, de los malos procederes, de los malos deseos que no le agradan a Dios? Como nunca antes, escúchame, llegó el tiempo de corregir nuestra vida en todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Llegó el tiempo, escúchame, amada iglesia, de ponernos serios con el Señor, de caminar en integridad con Él. Llegó el tiempo, amada iglesia, de limpiar nuestros vestidos a través de un verdadero arrepentimiento y amada iglesia, y sumergirnos en la poderosa sangre de Cristo. Llegó el momento del perdón, llegó el momento de la reconciliación. No dejes para mañana, amada iglesia, porque tal vez no haya un mañana para ti o para mí. Es hoy que debemos corregir nuestra vida. Y yo te digo en este momento,
deja el pecado, suelta la amargura que está invadiendo tu corazón, deja todo aquello que está separándote de Dios, amada iglesia. Acepta la invitación de Cristo de conocer la verdad. Ella te hará libre, libre para gozar de lo que Dios ha prometido para ti, para que goces de las mieles del reino de los cielos y de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez no hay un mañana. Arrepiéntete, arrepintámonos y caminemos con el Señor. Amén. Quiero en esta hora decirte a ti que me escuchas, tal vez por primera vez, que también para ti hay un lugar en el reino de los cielos. Si deseas aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único y Señor, como mi único y suficiente Salvador. Pido perdón por todos mis pecados. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero y séllame, Señor, con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame. Si hiciste esta oración por primera vez, busca una iglesia donde congregarte y donde crecer. Y si quieres comunicarte con nosotros, llámanos al siguiente número de teléfono: 314-596-9416. 314-596-9416 y estaremos orando por ti. Queremos conocer que tú hiciste esta oración y que hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Y todo el que quiera llamar, le aceptamos. Llámenos para orar por ustedes, para interceder por ustedes. Todas las peticiones que quieran hacernos, por favor, a este número telefónico en el nombre de Jesús. Se despide su pastor y amigo Ciro Antonio Santiago López. Un fuerte abrazo desde Colombia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Tierra de avivamiento es Colombia, del Espíritu Santo, y bendigo a toda América Latina en el nombre de Jesús. Amén y amén.